Estamos con María Eugenia Ramos para hablar de Namibia. Debe ser una de las pocas salteñas que estuvo en Namibia, así que nos puede contar. Eh, bueno, estuvo también en Angola. Contanos un poco cómo llegaste a Namibia. Bueno, a Namibia llego en realidad porque iba camino a Angola, donde mi marido estaba destinado a Naciones Unidas y en ese momento, digamos, se habían programado unas elecciones libres y democráticas, pero se desató una guerra sumamente sangrienta y tuvo que quedarse un año. A los 6 meses que estaba ahí, bueno, fui yo camino a Angola. Y de ida tuve que esperar unos 3 días en Windhoek, en la capital de Namibia, hasta que llegara el avión de Naciones Unidas y pudiera ir hasta Luanda, Angola, porque no había vuelos comerciales. Y una vez que le tocaba ya sus vacaciones, como una semana o 10 días después que permanecí en Angola, de ahí fuimos y estuvimos como 15 días más o menos en Namibia. Primero en Windhoek, en la capital, después fuimos a una playa que está al norte del desierto de Namibia, de la costa de los esqueletos, una cosa así sea la traducción, una playa muy chiquita, un pueblo muy tradicional, hermosísimo, y después alquilamos un auto y de ahí nos fuimos al norte, donde está el Etosha Park, que ya linda con el sur de Angola. Y el Etosha es sumamente extenso y bueno, estuvimos ahí casi una semana recorriendo, parando, tiene como 5 paradores distintos, paradores cerrados, donde uno puede, digamos, recorrer durante el día hasta exactamente las 7 de la tarde. Y las 7 son o'clock. Ajá, Cierran los portones y nadie más entra porque es la hora que los animales salen a cazar. claro. Entonces, si uno quiere quedar resguardado, tiene que estar antes de las 7 de la tarde. Me decías que te encantó Namibia y recuerdo que me habías dicho por la cultura. Explícame un poco eso. Sí, lo que me pareció fascinante, porque antes había pasado todo un día en Sudáfrica, donde se nota mucho la discriminación, la diferencia, los roles de servicio están dados a la gente de color, a los negros, y los roles, digamos, de gerencias o de trabajos importantes a los blancos. En Namibia, nada de eso. Me llamó mucho la atención. Primero, la amabilidad de la gente, una paz, una armonía, una cosa maravillosa, impecable, limpio, ordenado. Después me llamó mucho la atención parejas mixtas. Me llamó la atención que yo podía sentarme en una mesa, sé yo, a tomar una cerveza y me servía una persona negra y al lado mío había una pareja de negros o mixta y la servía un blanco y todo en armonía. Es decir, Ajá. una situación sumamente agradable de vivir, no había tensión, no se notaba tensión en el aire entre las personas para nada, para nada. ¿Eso no lo notabas en Angola? No, en Angola hay un odio ancestral por los blancos y el hecho de ser blanco, te, entiendo por qué, ¿no? Porque conociendo la historia de la colonización portuguesa, sumamente violenta y sangrienta, explotadora, con los angolanos, que además de ahí era el puerto de Luanda, donde salían todas las embarcaciones con esclavos que Claro. iban hasta San Salvador de Bahía. Entiendo por qué el odio, si lo entiendo Ujú. perfectamente, pero uno baja, yo bajé del avión y parece una cosa fantástica lo que decir, pero juro que es verdad. El ambiente era opresor. Es como que se huele la violencia. La violencia tiene un olor. Yo doy fe que tiene un olor. Y eso yo lo sentí cuando bajé en el aeropuerto de Angola, en Luanda. Entonces viviste con miedo. Y no mucho porque muy inconscientemente yo fui ahí, porque estaban en plena guerra.
O sea, uno estaba durmiendo y a las 6 de la mañana pasaban los aviones de guerra. Pues yo estaba viviendo en la base militar de Naciones Unidas, ahí me quedé, digamos. Ujú. Y bueno, el ambiente era así, se escuchaban tiros, se escuchaban disparos, se escuchaban bombas. Sí, Ajá, estaban en ajá. plena guerra. Y Sí. cuando llegaste a Namibia, el ambiente era otro porque ellos también tuvieron guerras, pero ya estaban No, no, superadas. claro, ellos se independizan más o menos en la misma época que se independiza Angola, Ajá, pero con la diferencia que su primer presidente constitucional, espero no estar diciendo tengo entendido que es así, ajá, tendría que verificarlo, pero en ese momento el presidente era negro, era de color, ujú, y es como si hubiera hecho, digamos, una concertación en la población blanca, entre la población blanca y población negra, para que haya un ambiente de paz y de prosperidad. De hecho, se la veía la prosperidad, ajá. ¿no? Se veía. Pero yo veía un documental de Namibia y al Sí. día de hoy las grandes extensiones de tierra siguen estando en manos de los blancos. No, bueno, yo creo que eso no va a cambiar en África, muy difícil que cambie, ¿no? Porque el poder sigue estando en manos de los blancos, ¿Y porque cómo eso hace que no se genere tensiones? Porque vos decís que en Namibia no yo en hay Namibia no tensión. lo percibí para nada, en Ajá, Angola sí, mucho, ujú, mucho. Y en Sudáfrica lo que vi es la diferencia de roles, de ajá, trabajo, de estatus social, digamos, ajá, ¿no? En Angola era violencia, ujú. violencia claramente, violencia, Sí, sí. agresividad contra los blancos. Sí, sí, sí. ¿Y del Parque Toya qué recuerdos tenés? Ah, maravilloso. Pero estuviste 10 días en el parque. Sí, no, una semana recorriendo porque ocupa casi todo el norte de Namibia. Ajá, Y bueno, hay distintos paradores y bueno, uno va recorriendo, se queda 2 días en un parador, después sigue, ajá, va hacia otro. Cada parador tiene un hotel, ¿eh? ajá, En realidad tiene varias categorías. Tiene hoteles, el hotel, donde hay restaurante y eso, tiene cabañas y después tiene un sector que son de carpas, que son para recibir estudiantes o delegaciones, que digamos de gente más joven, menos estructurada, que no va a ir a un hotel, ujú, ¿no? ujú. Pero sí son como lodges grandes, con ¿Estudiantes piletas y todo. de ahí mismo o No, de... no, había muchos extranjeros, Hay la mayoría intercambio extranjeros, entonces, sí, 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 sí. intercambio estudiantil. No sé si habrá intercambio estudiantil o si serán delegaciones que específicamente de Sudáfrica o irán de otras partes de África o europeos, Ajá. van ahí digamos, a visitar el Etoya, es muy, ¿Y muy esos interesante. tours que hacían dentro de Toya tenían guías del parque o lo habían contratado ustedes? ¿Cómo fue? No, 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 vos tenías tres opciones y tres costos, obviamente. O ibas vos en un auto, que en ese caso nosotros lo alquilamos, o podías ser en tu propio auto si eras del lugar, y hacías tu recorrido libremente, por supuesto te explicaban, te indicaban por qué caminos sí, por qué caminos no, Ajá, o podías contratar jeeps, que es lo que generalmente vos ves en la televisión o cuando hacen claro. documentales, que van con guías. Ajá, Por ahí ellos sí se adentran en caminos donde están más la parte de los leones, o hay una cosa, o ujú, elefantes, una cosa un poquito más complicada, más peligrosa, pero van armados los guías. ajá. Y la tercera opción es hacerlo en avión, que era carísimo. Y en cuanto a la gente, porque hablan afrikaans, hablan Inglés inglés y y hablan alemán, alemán. sí. ¿Te podías comunicar de alguna manera? Bueno, sí, porque mi marido habla muy bien inglés Ajá, y después, bueno, la necesidad abre el entendimiento. qué sé, qué sé yo, uno sí, con gestos, no sé, sí, ajá, uno, además con la buena voluntad de la gente que está ahí, claro. ¿no? Claro, ¿Y son muy En amables. Namibia qué les interesaba saber, por ejemplo? Eh, yo en un almuerzo conversé con una señora que estaba muy interesada en saber qué pasaba en Angola, porque comparten una frontera, es Ajá, como ajá, si hubiera una guerra sumamente sangrienta en Bolivia y ajá, bueno, nosotros acá estaríamos muy preocupados, claro. claro.
Y dado que les gustó tanto Namibia, ¿no se vieron tentados de quedarse en algún momento? Yo sí. ¿Ah, sí? Sí, me pareció maravilloso, me Ajá, pareció hermoso. Realmente muy agradable, unas playas hermosísimas, mucha historia. ajá. Bueno, lindo, muy lindo, muy lindo. ¿Recordás alguna anécdota en Namibia? Bueno, me acuerdo de ese pueblito de Swakopmund, Ujú. donde iban los pescadores sobre todo, y nosotros paramos ahí en unas cabañas de pescadores, y era muy simpático ver Ah, los los pelícanos. pelícanos parados esperando que los pescadores tiraran los restos de los Ajá, pescados. ajá, Después me llamó mucho la atención una viejísima estación de trenes inglesa, ajá. muy linda, sí, ¿Y sí. cuál es tu mejor recuerdo de Namibia? Y el Etoya, realmente el Ah, Parque ajá. Nacional fue realmente hermoso, la proximidad con los animales, estar, digamos, a metros, sí, muy lindo, muy lindo. ¿Recomendás entonces a los que puedan visitarlo, Sí, no dejar de sí, visitar no Etoya? dejar de visitarlo. En realidad, si uno se da maña, puede, como nosotros, que alquilamos un auto, lo alquilamos en la costa, eso es común. Ujú. Hicimos todo el recorrido del Etoya Park y regresamos y dejamos el auto en el aeropuerto de la capital, el mismo. Ajá, O sea, no debe uno volver al mismo lugar claro, necesariamente. Y, y el costo es totalmente distinto a que uno vaya cual europeo a visitar África, porque ahí los costos son carísimos. claro, claro, Contratar una expedición con un guía es carísimo. claro, Y bueno, por supuesto que tiene otras ventajas, pero si uno puede hacerlo, el viaje no tan claro. caro. Sí, 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 porque hay algunos países en África en donde no podés viajar barato. Por ejemplo, Nigeria tiene una política de eh, dirigida a turistas de élite, entonces todo es exacto. carísimo. Sí. Porque generalmente, bueno, van europeos y, bueno, los costos serían inaccesibles para nosotros, pero no así en Namibia. Claro, por ejemplo, me acuerdo cuando consultamos con una agencia de turismo y nos ofrecían recorrer el Etoya en avión, era una cosa como decirte, cada día salía, no me acuerdo si eran de $4.000, una cosa así por día. Bueno, sí, maravilloso, pero claro, para nosotros, bueno, para mí era inalcanzable. Claro, claro. Bueno, te agradecemos mucho todo la semblanza de Namibia y espero Ah, que... perdón, vos me preguntaste una cosa que Sí, me llamó la atención en Namibia. sí, ¿Sabes qué me llamó la atención? Como Windhoek, la capital, es una cosa tan impecable, tan armoniosa, todo está limpio. Los niños, hasta los 5 o 6 años, caminan descalzos ah, por las veredas, por las calles, no usan calzado. ajá, Yo tengo entendido que los pediatras dicen que es mejor que los niños no ah, usen calzado hasta que se conforme bien el pie. Bueno, los niñitos van descalzos, se bajan de un Mercedes-Benz, ¿no? ajá, Pero van descalzos. pero hasta una determinada edad y después se Claro, calzan. claro, y después calzados, Mira sí. vos qué Pero curioso. niños de menos de Ajá. 6 años, los he visto caminar descalzos, inclusive entraban a los restaurantes descalzos. Pero en Namibia bajando de un Mercedes-Benz. Claro, sí, sí, Ah, bueno, entonces sí. no es en un país tan pobre. No, no, no lo es. Estaba en ese momento, hace más Ajá, de 20 años, casi 30 años, se notaba, digamos, que había una cosa en crecimiento, explotando, ajá, digamos, ajá, ¿no? ajá. Construcciones nuevas, una arquitectura nueva, sí, se notaba mucho, sí, Bueno, te sí. deseamos que puedas volver a Ay, Namibia vos quiero. y te Qué damos hermoso. las gracias por esta entrevista. Yo te acompañaría, pero no aguanto el calor, así que... A más de 40 grados, sí. No, no, Sí, no, sí, entonces no. sí, sí, Bueno, gracias. sí, por nada.